Amigos, soy Alejandro Ruiz y la verdad ahorita estoy bastante alegre porque tenemos la oportunidad el día de hoy de estar con una persona, es una institución en el doblaje, es un actor, teatro, cine y sobre todo, próximamente vamos a ver una de sus facetas o uno de sus personajes en la televisión de nuevo. Estamos con Moisés Suárez. Moisés, gracias por Alejandro, estar aquí. Muchas gracias, muy amable, gracias por tu presentación y por la invitación a ser parte de este programa en esta tarde y naturalmente pues saludar a tu auditorio, ¿no? Que seguramente pues me dices que está inaugurando esto, ¿no? El estudio, imagínate. Tenemos un año, año y un mes más o menos en vivo y estamos inaugurando este estudio. No, hombre, imagínate qué honor también, así es que te lo agradezco mucho. No, para que veas una personalidad para inaugurar. Yo te pregunto, Moisés, ¿cuáles son tus inicios? ¿De dónde sale Moisés Suárez? Bueno, Moisés Suárez sale de una ciudad pequeña, nace en una ciudad pequeña que se llama Ciudad Mante, Tamaulipas. Claro. Y cuando digo Ciudad Mante siempre me pongo de pie. Ajá. Okay. Ahí nací. ¿A hora y media de Reynosa? ¿Un poco más? No, está más cerca de Tampico y Ciudad Victoria, entre estas dos ciudades, el puerto y la capital. Ahí nací desde pequeño, desde que estaba en kinder, me atrajo la actuación, sin saber qué era actuación, simplemente cuando eres pequeño y empiezan a organizar en el kinder, ¿no? Las festividades para el Día de las Madres, que para el Día del Maestro, que el 15 de septiembre, etcétera. Pues siempre para la formación de los niños, pues es participar en este tipo de celebraciones. Y desde ahí yo sentí una fascinación por la actuación. Yo no sabía qué era eso, me decían participa y participaba. Yo era muy tímido, pero ahí me encontraba yo de alguna manera como pez en el agua. Ya analizando en el futuro por qué empezó a gustarme esto desde niño, claro, hay otras razones que después les voy a nombrar, pero al ser tímido era muy inseguro, entonces no tenía una personalidad muy definida. Sin embargo, cuando me invitaban a participar en alguna recitación, como se acostumbraba a decir en aquella época, o en algún bailable, o en alguna pequeña obra de teatro, o sea, con los niños, yo tomaba cierta seguridad, ya no era el tímido que era fuera del escenario. Y yo analicé esta situación y dije, bueno, lo que pasa es que ahí me definían una personalidad. Entonces descubrí una seguridad increíble en el escenario que disfruté mucho desde un principio. Y hasta la fecha, pararme en un escenario, eso significa definir una personalidad, tener una personalidad, una psicología de los personajes y ser otra persona que no soy en la vida cotidiana. Y aparte mi papá pues era, a él le gustaba mucho actuar en la ciudad a beneficio pues de diferentes causas, Cruz Roja, bomberos. ¿O era más? Era actor local, ¿sí? Y él aspiraba a ser un actor pues, nacional, internacional en algún momento. Su papá, mi abuelito, nunca lo dejó. Entonces, pero no puedo decir que era una persona frustrada, simplemente en la ciudad participaba en estos festivales a beneficio de algo, de alguien, y tenía mucha gracia él ya, natural. Entonces la heredé de él. Y mi mamá le gustaba mucho la música. A mi mamá le gustaba mucho la música. Escuchaba mucha música y oía la música que le gustaba a mi mamá. Entonces ahí también se dio una combinación que me favoreció mucho. Entonces actuaba, cantaba y posteriormente ya bailé también, tomé clases de baile. Y de alguna manera pues sigo haciendo lo que siempre me ha gustado. En ese sentido, ¿cuál fue el valor más importante que te dieron tus papás? Yo creo que en general los valores morales, ¿no? El respeto, la responsabilidad, el compromiso,
el ser honesto, la honestidad, ¿no? Todas estas cosas las aprendí, las asimilé desde niño, ¿no? Ahora veo una carencia de responsabilidad en muchos aspectos, ¿no? Pero generalmente los padres nos enseñan eso. La cuestión es que nosotros los practiquemos, ¿no? Uh-huh. Eso es lo más importante. Y yo siento que hasta la fecha los llevo a la práctica, ¿no? La perseverancia. Recuerdo mucho que mi madre desde niño me decía querer es poder, por ejemplo. O sea que si aspiras a algo, pues no te des por vencido, sigue adelante y lo vas a lograr siempre y cuando lo quieras, ¿no? Cuando tú lo quieras. Todas estas cosas me han ayudado a desarrollarme en esta profesión y además pues vivir de ella, ¿no? Que es también muy difícil, porque es una profesión muy inestable. Uh-huh. Oye, ¿cómo llega a ser el actor de el actor de campo? ¿Cómo llega a ser el actor de ciudad? Bueno, como siempre aspiré a ser actor. Llegó un momento de mi vida después de digamos que mi niñez y mi infancia, en la escuela primaria, en la secundaria, como dices, exactamente el actor de campo hacía todas estas participaciones, ¿no? Tanto en primaria como en secundaria. Después obtuve una beca para ir a estudiar a Estados Unidos, siempre con la intención de ser actor. Y dije, si aprendo inglés muy bien, podría ser un actor internacional, que también me llamaba la atención los idiomas. Entonces, fui a estudiar preparatoria con la mira, con el mismo objetivo de ser actor, de complementar mi carrera como actor con el idioma inglés, en principio. De preparatoria o high school, que fue lo que estudié en Estados Unidos, fui a college, a una universidad donde no había la carrera de actuación, sin embargo había la carrera de idiomas. Entonces terminé mi licenciatura en idiomas, entre ellos estudié inglés, francés y estudié algo de alemán y de italiano. Pero seguía practicando también en la universidad como actor en las diferentes obras de teatro que ahí se representaban, en inglés, naturalmente, esto era ya en inglés. Fue en Carolina del Sur, en la Universidad Erskine College. Uh-huh. Obtuve mi licenciatura y afortunadamente un amigo mío que iba más adelante que yo se fue a la Universidad de Cincinnati, donde sí había conservatorio de música, había la carrera de actuación, y me comentó esta situación, porque además él era pianista y me acompañaba al piano cantando en la universidad. Entonces me dice, y hay becas en la Universidad de Cincinnati si te interesa. Entonces voy, hago mi solicitud, me hacen exámenes, obtengo la beca y finalmente estudio, ya académicamente me preparo para ser un actor y obtengo mi licenciatura en artes teatrales en la Universidad de Cincinnati, y de ahí en adelante ya fue de una manera profesional y ya no en el campo como lo acabas de comentar, sino ya en foros pues ya profesionales. Con algunos amigos actores me decían que el sueño de cualquier actor es interpretar cualquier personaje de Shakespeare en su idioma. Sí. ¿Te tuviste el honor? Fíjate que sí. Una de las primeras obras que hice precisamente en Erskine College fue Love's Labour's Lost, Los Trabajos de Amor Perdidos, uh-huh, de William Shakespeare. Ahí hice Don Adriano de Armado. Es un personaje pues, con el nombre pues tipo español, y fue, digamos, mi primera obra haciendo Shakespeare, ¿no? En la Universidad de Cincinnati no era precisamente Shakespeare, era una comedia musical, pequeña comedia musical, pero que estuvo muchos años off-Broadway, con mucho éxito, Los Fantásticos, The Fantastics. ¿La conoces? Sí, incluso si no mal recuerdo aquí se vino a presentar hace algunos años, ¿no? Así es, en varias versiones, es decir, en varias épocas. Así es. De hecho, yo participé en una de ellas, quizá la última o la más reciente, que se presentó en México, en uno de los teatros de los Fábregas. Uh-huh. Bueno, pues la hice en la Universidad de Cincinnati
y decía que no era precisamente Shakespeare, pero representaba a un actor ya en decadencia y ya medio turulato, trastornado, que declamaba Shakespeare, pero revolvía todas las obras. Entonces, y requería, porque era un actor británico finalmente en decadencia, pero actor británico finalmente, y declamaba a Shakespeare, ¿no? Además lo contrataban para diferentes tipos de situaciones, como raptos, por ejemplo, tenía todo tipo de raptos, este actor shakespeariano, y como era actor, entonces puso su compañía de los en esta obra de los fantásticos, y a través de esos personajes, pues dependiendo de lo que le pagaban por el rapto, pues era el personaje que iba a ser. Y todavía recuerdo las líneas. Escucha. Sir, the players have arrived. Don't look at us like we are, sir. Please remove 10 pounds of road dust from these aged, wrinkled cheeks. See makeup caked in glowing powder pink. Imagine a beard full blown and blowing like the whiskers of a bear. And hair, imagine hair. In the box I've got all colors, so I beg you, imagine hair. And light. And try to see me under light. I recite. Say a cue. Go on, say one. Try me. It's what? Oh yes, I know. Let's see. Friends, Romans, countrymen, screw your courage to the sticking place, and be not sick and pale with grief, that thou, her handmaidens, should be far more fair than she is fair. Es el Parlamento. Oye, ¿y si lo hiciste en México también aquí? Nada más que aquí ya fue en español. ¿Y con ese mismo personaje? No, curiosamente, aquí ya no hice ese personaje. Aquí hice uno de los padres, que por cierto Marisol del Olmo era mi hija en esa obra, que hasta la fecha le digo mi hija y ella me dice papá. Sí, ahí hice otro personaje. Pero en Estados Unidos empecé haciendo un personaje, un papel pequeño. Y debido a que el actor que estaba haciendo este personaje, Henry, es el nombre del actor, del personaje, dejó de hacer la obra, tuvo algunos problemas, no fue, entonces entré yo a hacer el personaje del actor británico. Pero tengo una pregunta, en este personaje, y por la forma como pronunciaste el inglés, es mi impresión, ¿era tipo escocés o era más hacia el norte? Sí, más hacia el norte, claro, sí. Sí, y era muy curioso porque la manera en que entré a hacer ese personaje, naturalmente ya estaba en la obra, pero si lo piensas, estaba yo en una universidad de prácticamente alumnos estadounidenses que estudiaban teatro y me seleccionaron a mí, no hice audición. De hecho, el director me dijo, yo quiero que tú hagas ese personaje. Nada más que no digas que no hiciste audición, tú di que sí hiciste audición. O sea, en un lugar donde un mexicano va a ser un personaje que habla inglés británico, ¿no? Pues naturalmente los alumnos de allá pues podrían haberse quejado y decir, claro, ¿por qué un mexicano viene a hacer algo así? Como si alguien viene, bueno, como de hecho se ha comentado, el que vino a hacer la película de Cantinflas, ¿no? Que es como un español viene a hacer, pues más o menos una situación así, ¿no? Pero pues me sentí muy afortunado, ¿no? Lo digo sin presunciones, pero para mí era un gusto y un honor y un reto, ¿no? Decir, bueno, puedo hacerlo, ¿no? Moisés, pero ahí le tocó a tu papá verte, en tu etapa primaria de actor. No, en mi etapa primaria no, porque naturalmente mi etapa primaria yo estaba en Estados Unidos. No le tuvo la... No, él no fue para allá, él ya me vio en México. Y de hecho él no estaba, a pesar de que él quería ser actor, él no estaba abiertamente apoyándome para que yo estudiara actuación. Lo que pasa es que él sabía muy bien que esta profesión es tan insegura, que él quería estar seguro de que yo quería seguir esa profesión, y preocupado por esa inestabilidad que existe, que él sabía que existía y que existe,
dijo, está bien, hijo, pero termina primero una carrera. Y las circunstancias se dieron, ¿no? Al no haber carreras de actuación, pues estudié, obtuve mi licenciatura en idiomas, ¿no? Exactamente. Pero era para ti. Exacto, se fueron dando las cosas. Entonces él ya me ve aquí en México en una de mis primeras comedias musicales. Bueno, pues podría decir que, digamos, ya que me pagaron, porque hubo unas funciones que no me pagaron, porque era así como... ¿En qué año regresas a México? En el 69. Oye, y aquí, hablando de eso, resulta que llegas tú con una visión tanto liberal, con los jóvenes que estaban peleando entre ir a Vietnam o no, Así es. una agonía de lo que está pasando en Estados Unidos, una protesta, o sea, algo que tú no estás viendo, no estabas acostumbrado a ver, sobre todo en Ciudad Mante. Naturalmente. De repente llegas y ves tienes esa visión y dices, caray, este es el mundo moderno, y llegas a México y resulta que te toca vivir la etapa inmediata siguiente del México 68. Así es. ¿Qué pasa en el ser humano que es Moisés? Bueno, debo decirte, efectivamente estaba la guerra de Vietnam y como había dicho en un principio, mi aspiración era seguir allá y hacer carrera allá. Lo que pasa es que mientras era estudiante no existía ninguna posibilidad de que me reclutaran. Pero al haber terminado mi carrera, ya como residente, sí estaba, pues podemos decir hasta casi obligado a hacer mi servicio militar en Estados Unidos. O sea, después de la escuela, de tu licenciatura en idiomas, ya eras después, candidato. No, todavía en la universidad no era candidato, porque seguía siendo estudiante. Ah, ok. Pero terminando la universidad, que yo pensaba radicar allá, sí ya podría ser candidato. Perdón, entonces ahí sí me imagino que muchos compañeros tuyos seguían estudiando para evitar ir al... Bueno, realmente, como te decía, en esta universidad, en ese tiempo por lo menos, no había muchos estudiantes mexicanos. O latinos. No, pero me refiero a los residentes en Estados Unidos, que bueno, los que vivían los habitantes. Ah, bueno, los habitantes. Decían, oye, ahora estudio licenciatura en cocina con Sí, no seguro, ¿no? es lo más probable que haya pasado en algunos, naturalmente. Entonces, como dices tú, efectivamente, esta situación, dices, no, pues, ¿yo qué tengo que hacer en una guerra que no me pertenece, no? Vengo a México y está un poco más, la situación es difícil, acaba de pasar lo del 68, y además, pues naturalmente vengo al Distrito Federal, en donde no conocía a nadie, y como me había ido, como comentaba, desde la secundaria, pues yo no sabía quién era quién, no sabía ni quién era Ernesto Alonso en esa época, ¿no? Entonces para mí fue así de, ahora quién podrá ayudarme, ¿no? Oye, Moisés, ¿y durante ese tiempo no te dio el síndrome que le han llamado algunos de la leona de dos mundos? Y que no sabías si eres de aquí, de allá, o de Mante, o gringo, o mexicano, o qué onda con tu vida. No, yo siempre, por ahí, y se ríe mi familia y amigos, que siempre digo que Ciudad Mante y me pongo de pie. No, nunca olvido mis raíces, ¿no? Nunca olvido mis raíces. Naturalmente la influencia de estar estudiando fuera, sí recuerdo que me lo hacían saber, yo venía con un acento raro, ¿no? Uh-huh. Porque incluso alguien en alguna crítica dijo, Moisés, pues está muy bien su actuación, pero tiene un acento que no ha podido eliminar. Una vez que lo elimine va a llegar a ser un buen actor, ¿verdad? Ya sabes. Pero sí me encontré con esta situación. Es decir, la situación en que podrías tú decir, pues, ¿de dónde soy? No, yo siempre dije con orgullo, incluso estando allá, yo decía de dónde era, ¿no? Eso me ha quedado siempre muy claro. Yo creo que es como pensando en hasta dónde podría llegar yo siendo de ese lugar, ¿no? Entonces sentía como que ahí voy avanzando y no me olvido de dónde soy, ¿no? Oye, durante ese tiempo, me imagino que has de haber tenido la oportunidad de conocer a alguien que cayó en la guerra. Cuando dices, esa guerra no es mía, me voy a México, y resulta que llegas, y estoy seguro que tuviste algún contacto con alguien que en ese tiempo se perdió. No, fíjate que no, realmente no. Sí me enteré de algunos compañeros que estuvieron ahí, y sí, algunos que regresaron. Pues mira, y fulano, ¿cómo está? Pues sí, fue a Vietnam y perdió un brazo, ¿no? Ay, te duele, ¿no? Pero está bien, sí, no, está bien. Y fulano, no, pues murió en Vietnam, ¿no? Cosas de esas,
pues sí, como no, sí te llegan, porque fueron compañeros tuyos. Y esa experiencia de duelo que te toca ver, duelo porque también rompe de alguna manera tu esquema de sueños, ¿no? Naturalmente. Entonces dices, tú estás acostumbrado a vivir algo tranquilo y tienes ese enfrentamiento en Vietnam, y tienes el México 68 y sus consecuencias. Ese duelo, ¿cómo le cae al joven? Como una situación a superar. Yo siempre he sido yo he sido muy optimista, ¿no? Si hay obstáculos, hay que hacerlos a un lado, ¿no? Se hace camino al andar, ¿no? Entonces, considero que al final del camino siempre hay algo mejor y que no necesariamente vas a lograrlo fácilmente, ¿no? Entonces, para mí son retos que dices, yo puedo, tengo esto enfrente, pero yo sé que puedo. Los hago a un lado, es decir, no me clavo en eso, no dejo que me apachurren, no dejo que estén influenciando mi forma de ser, mi forma de ver las cosas, que es siempre hacia adelante, ¿no? Entonces, y creo que hasta la fecha lo he logrado, ¿no? Cualquier obstáculo que se me presenta, pues es parte de la vida. Además me gusta. Y no es creo yo que no es porque sea masoquista, sino simplemente porque me ayuda a seguir adelante, ¿no? Y me ayuda a valorar las cosas, a las personas, a los amigos, incluso los enemigos, ¿no? Y no puedo llamarlos enemigos, simplemente gente que no piensa igual que tú y aceptarlos. Dices, bueno, así piensa esta persona, ¿no? Hace poco estaba hablando con una persona, me decía, oye, pobre hombre, mira, tan rico y no ha de ser feliz. Digo, no sabemos. A lo mejor es feliz porque eso es lo que él quiere. Pero bueno, pues es cosa de él, ¿no? Si es feliz o no es feliz. Y no es que uno quiera evadir eso, sino simplemente dices, bueno, yo tengo algo que hacer en esta vida, yo tengo una misión, ¿no? Y voy a seguirla. Los demás, pues bueno, si yo puedo ayudar, qué bueno. Si no se te permite no te permite que los ayudes, pues bueno, también los respeto, ¿no? Pero también en ese sentido soy respetuoso de la gente, ¿no? De su forma de pensar. Me gusta discutir, que a veces mi esposa me dice, Moisés, van a pensar que estás enojado. No, no, lo que pasa es que pues defiendes tus ideas. Y no defiendes, porque defiendes parece que como que te están atacando y tú defiendes, ¿no? Simplemente das puntos de vista, ¿no? Y me gusta escuchar los demás puntos de vista, ¿no? Dices, ay, qué interesante, ¿no? Piensa diferente a mí. Y a veces me gusta más eso, que pues nos quedamos hablando, oye, el cielo está bonito, pues sí está bonito, ¿verdad? Sí, qué bonito, bueno. Oye, y tuviste el honor de interpretar a Shakespeare, bueno, sí, al gran ídolo de Shakespeare, pero llegas a México y entre otros de tus trabajos, te toca también trabajar con nuestro Shakespeare mexicano, nuestro Chespirito. Nuestro Chespirito. Y te incorporas a una empresa televisiva. Platícanos, ¿cómo es que llegas a participar? Sí, con mi querido y admirado amigo Roberto Gómez Bolaños. Estaba en una obra de teatro, La Ratonera, representando a un italiano. Italiano, y luego ¿sí? Bueno, era Parravicini, era el apellido, el nombre del personaje. Y un compañero mío invitó a Roberto Gómez Bolaños a ver la obra. Naturalmente con la intención de que, pues, como el aparador me va a ver y pues quiero trabajar con él, ¿no? Eso de parte de mi amigo. Al terminar la obra, yo ya admiraba a Roberto. Al terminar la obra, va a los camerinos a agradecerle la invitación a mi compañero Gustavo del Castillo, que ahora es Gustavo Negrete. Le va a agradecer a él la invitación y a felicitarlo y a felicitarnos a todos, ¿no? Y me felicita a mí, iba junto con Florinda, y me felicita, ¿no? Ay, muy bien tu trabajo, etcétera. Y ya sabes, pues, aprovechando la oportunidad, ¿no? Esa gran oportunidad, le digo, Roberto, quiero trabajar contigo en tu programa. Y él me dice,
Pues mira, tengo un personaje que voy a grabar dentro de un par de semanas, que todavía no he escogido el actor, pero pues es un papel muy pequeñito. Y yo le dije, Roberto, te dije, quiero trabajar contigo. O sea, no me importa. Y se lo dije de corazón, porque yo lo admiro mucho. Quiero trabajar contigo. Papá, no importa. ¿De veras? Sí. Pero es que después de verte en este papel, un papel muy importante en la obra de Agatha Christie, la ratonera, pues es como muy pequeñito. Insisto, Roberto, quiero trabajar contigo. Bueno, mira, los libretos van a estar listos la próxima semana. Te puedes pasar por él el martes, he terminado de ir, y grabamos tal libro. Y desde esa ocasión me quedé con él. De hecho, yo le pregunté, después cuando él dirigió Milagro y Magia. Estamos hablando por ahí del 86. Sí, exacto. Muy bien. Es que estuve leyendo tu biografía. Sí, entonces, no, pues muy bien, qué buenas felicidades. Pues, pocos lo hacen, no, trato de... Digo, sobre todo cuando un trabajo como este, ¿no? Felicidades. Él estaba dirigiendo Milagro y Magia y ya pues, le tenía mucha confianza. Le dije, Roberto, aquí hay dos situaciones que yo tengo curiosidad y quisiera que tú me respondieras estas preguntas. ¿Por qué me escogiste a mí? Porque tú con tantos años, conociendo a tanta gente, ¿por qué me escogiste a mí para entrar al programa de Chespirito? Porque ahí llegué a ser don Cecilio Buenavista, dueño del hotel. Pero ya cuando era la etapa de los caquitos, ¿no? Exactamente, sí, ya digamos la última etapa de su programa. Y aparte, conociendo a tanta gente, yo insistí en eso, tantos amigos que tienes en esto, y a mí pues, relativamente pues me conociste pues, recientemente, ¿no? Para hacer un español en Milagro y Magia. Dice, dos razones, Moisés. Una, yo busco en mi elenco actores versátiles. Tú eres un actor versátil. Y segunda, porque si yo te vi hacer tan convincentemente un italiano en La Ratonera, ¿se acuerdan? Fácilmente puede ser un español. Yo tuve confianza en ti y es por eso que te seleccioné a ti. Oye, pues te lo agradezco mucho. Dice, no tiene nada que agradecerme. O sea, yo busco gente que tenga esa versatilidad, que tenga talento. Ve mi elenco y tú encajas muy bien. Y fíjate que nada más como comentario a eso, es una pena porque muchos recordarán quizá como el Waterloo de Chespirito, el de haber dirigido Milagro y Magia, pero buena trama. Claro, lástima sí. que no tuvo algo le faltó o algo le sobró. Sí, yo no sé, a mí me gustó, pero sí, o a lo mejor el público no estaba acostumbrado, porque pues era una telenovela histórica y musical. Sí, y sobre todo que unos años antes, quizá 10, con toda una vida con Ofelia Medina, había tenido tan buen ejemplo, tan buen impulso las coplas y todo eso, que realmente pues yo creo que fue repetir el éxito, quizá aderezarlo con más historias, sí, y hacerlo realmente mágico, y no funcionó. Algo sucedió, no, todavía no me explico, ¿no? ¿Qué sucedió? Sin embargo, pues guardo un bonito recuerdo, porque además, pues anécdotas como siempre, en esa telenovela estaba doña Ofelia Guilmán, claro, española de nacimiento, ¿no? Tú lo sabes muy bien. Claro. Yo me caracterizaba como español, es decir, el acento español, pero me caracterizaba con barba y bigote, pues yo estaba más joven, era un empresario, entonces necesitaba tener más peso, ¿no? Y entonces me ponía barba y bigote, y realmente doña Ofelia Guilmán, así me conocía, ya me veía caracterizado. Y entonces una ocasión, antes de entrar a grabar una escena, lo que hacía con ella, le dice, bueno,
¿y tú eres paisano o eres mexicano? No, señora, soy mexicano. Pues lo haces muy bien. Wow. Dije, wow, doña Ofelia Guilmán, española, me dice eso. Uf. Oye, nada más tengo una duda en ese Dime, sentido. a ver, dime. ¿La miraste a los ojos? Porque cuando ella hablaba, Claro, me gusta que me miren a los ojos. Y a mí me gustó mirarla a los ojos. Sí, claro. Qué señorona, claro. No, imponente la señora. Y viniendo de ella, ¿no? Y luego cuando ya me estaban maquillando, cuando una vez que llegamos temprano y apenas me iban a poner la barba, entonces, ¿tú eres el que habla el español? ¿Cómo? No lo podía creer, dice, pero si eres un jovencito, ¿no? No, pues felicidades, ya sabes. Este tipo de anécdotas que valoras tú tanto, que alguien dirá, ay, bueno, me dijo algo, pero yo valoro mucho esas cosas porque son las cosas que me hacen justamente hacer a un lado los obstáculos. Y dices, yo tengo algo, yo puedo, me lo han dicho, ¿no? Y me lo ha demostrado el público, gracias a Dios, ¿no? Porque finalmente buscas eso, una aceptación por parte del público. Entonces si lo logras dices, muy bien. Oye, y de ahí la vida te vuelve a llevar a seguir trabajando de nuevo con Chespirito. Sí, en 11 y 12. Claro, y es sobre todo en la reposición de 11 y 12, ¿no? Sí, ahí también hay una cierta historia. Él pensó en mí desde un principio. Lo que pasa es que no había fecha de inicio de ensayos y mucho menos de teatro, etcétera, etcétera, todo lo que conlleva, ¿no?, esta preparación. Entonces me ofreció el personaje del doctor y yo le dije, claro, con muchísimo gusto, estoy más que puesto, etcétera, etcétera. Pero pasa el tiempo y no hay noticias, es decir, no hay noticias acerca de los ensayos, etcétera, ¿no? Y en ese lapso me invita Julissa a ensayar Hermanos de Sangre, una comedia musical. Empiezo a ensayar, dije, bueno, a lo mejor puedo terminar la temporada de Hermanos de Sangre y inicia la siguiente la temporada de 11 y 12. Pues no se dieron así las cosas. Empiezo a ensayar con Julissa y no estrenamos. Pasa el tiempo y ensayamos y no hay fecha de estreno, no hay teatro, etcétera, etcétera. En ese lapso me llama Roberto y dice, ya vamos a empezar a ensayar. Entonces yo le digo, pero yo tengo un compromiso. Y yo muy apenado, o sea, dije, pero es que yo te prometí. Dice, no, Moisés, lo entiendo, nosotros nos retrasamos, porque además, fíjate qué señor, dice, no, y no te preocupes. Digo, no es que te lo desee, pero si la otra obra no dura o lo que sea, aquí las puertas van a estar abiertas. Que claro, a mí me gustó y no me gustó, porque era como decir, pues, va a sacar a un actor, ¿no? Cosa que no hizo. Lo cual me pareció muy bien, muy profesional y muy recto, muy derecho. Entonces no pude estar en esa primera temporada. De hecho, cuando ya vino la segunda temporada, ya estaba ensayando, iba a empezar a ensayar otra obra. Permítame un segundo, Moisés. No? Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Estamos con el superactor Moisés Suárez y maestros Moisés Suárez. Regresamos. Durante 7 décadas, Deiman ha desarrollado una amplia gama de colorantes, saborizantes y productos semipreparados que satisfacen los requerimientos de la industria de alimentos, así como las necesidades y gustos de los clientes y consumidores a nivel nacional e internacional. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios,
litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Zamudio y Asociados, despacho jurídico y contable, sociedad dedicada a la consultoría administrativa, contable, fiscal y legal. Ofrecemos una amplia gama de servicios entre los que se encuentran contabilidad general, asesoría legal, registros de marca, auditoría financiera y fiscal, entre otros. Nuestros servicios son un importante apoyo para nuestros clientes, por lo que nuestro personal conjuga formación académica y experiencia, además de tener una constante actualización y capacitación. Nuestra experiencia nos respalda como una sociedad seria y que atiende a diferentes sectores productivos. Contamos con alianzas estratégicas con profesionales especializados para garantizarle los mejores resultados. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Regresamos, amigos, de tus propias palabras. Estamos aquí con el actor y sobre todo con el maestro Moisés Suárez. Moisés, ¿y la reposición de 11 y 12 qué pasa? En la reposición, bueno, te decía que la segunda vez que me invitan, ¿no? También estaba a punto de ensayar otra obra, pero estaba a punto de ensayarla, entonces ya dije, no, ahora sí, voy contigo, ¿no? Y sí, tuve esa fortuna de estar en esa obra. Como el doctor, el mismo papel, exactamente. De hecho, hubo unos problemas ahí con algunos actores que eso no viene al caso. Pero la cuestión es que entré y pude entrar finalmente a 11 y 12. Recorrimos algunos países, la República también, y pues fue una bonita experiencia. Oye, Moisés, y en ese sentido, ya aprovechando que estamos platicando de esto, ¿qué sientes cuando llegas a los países que fuiste, que fue Latinoamérica básicamente? Sí. Cuando el fervor que le tienen a Chespirito. Uy. O sea, tú de repente dices, oye, yo venía de colado, pero hasta te reciben con aplausos y claro. todo. ¿Qué sientes? Una emoción muy grande. Una emoción, naturalmente, y debo decirlo honestamente, una emoción por don Roberto Gómez Bolaños, antes que emoción por mi parte, o de mi parte, o por lo que yo estaba haciendo, ¿no? Porque cuando un público, decía hace un momento, el actor de alguna manera busca ese reconocimiento, y cuando ves a alguien como don Roberto Gómez Bolaños, obtiene ese reconocimiento de la gente, pues te emociona hasta las lágrimas, de veras, ese cariño que le tienen a él, de veras, uy. ¿Qué pesa más, la admiración hacia el ser humano Roberto Gómez Bolaños, la admiración al triunfo como mexicano que ha tenido, o la admiración como creativo? Todo. Sí, pero ¿a qué le darías más importancia? A ti como... A mí, no, yo creo que en primer lugar sería como ser humano. Como ser humano. Actualmente, encontrar seres humanos así es muy difícil. O a lo mejor yo he tenido malas experiencias, y no puedo decir malas experiencias, punto. Experiencias. Pero cuando pues has estado en diferentes situaciones, no fácilmente encuentras gente como Roberto Gómez Bolaños. Realmente existen. Entonces, por eso la pondría en primer lugar, el ser humano. Yo siempre he creído que, mira, hay muchas religiones, hay muchas creencias, incluso hay ateos. Gracias a Dios. Gracias a Dios.
Pero siempre he creído que el ser humano, mientras, por lo menos conscientemente, no haga daño a los demás, es un ser humano extraordinario. Y digo conscientemente porque a veces podemos hacer daño sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, es muy difícil encontrar ese tipo de gente, ¿no? Yo veo pues que existe la envidia, ¿no? El egoísmo, el interés propio, primero yo, luego yo, y después yo, y luego los demás. Este tipo de sentimientos de mucha gente hacia los demás, pues es muy común, pero el encontrar a alguien noble, respetuoso, responsable, y naturalmente aquí viene la parte profesional, creativo, sencillo, pues lo valoro mucho. ¿Y a quién te ha tocado admirar? Por lo que veo, ya encontramos a alguien, pero ¿a quién más has admirado en este medio? Bueno, quizá tengo que mencionarlo, no, pues de alguna manera es del medio, porque lo comenté en un principio, a mi papá. Esa alma en el que antepone a los demás antes que él, pues vuelvo a lo mismo, no es fácil encontrarla. Claro, cuando eres pequeño no te das cuenta, ¿no? Pero a través del tiempo pues te das cuenta que fue una persona muy valiosa, ¿no? Que valoro mucho. Y entonces para mí ha significado mucho eso en mi vida, ¿no? Y trato de hacer lo mismo, ¿no? Porque eso fue lo que aprendí. Y a veces es curioso, ¿no? Yo siempre digo, a veces es más difícil o más pesado o más complicado estar de mal humor que estar de buen humor, ¿no? Entonces, ¿por qué estar de mal humor, no? Digo, te pueden lastimar cosas, etcétera, pero las cosas positivas son mayores. O sea, hay que buscar más las cosas positivas. Y eso te ayuda. Y eso me ha ayudado a mí. Entonces, mi papá es otro de mis héroes, ¿no? Y decías tú del medio, pues de alguna manera, pues si no logró estar como conocemos el medio profesional, pero sí logró hacer algo que mucha gente del medio hace, o sea, divertir a la gente, ¿no? Entretener a la gente, darse a la gente. Fíjate que ahorita que mencionas a tus papás, al lado de un gran hombre hay una gran mujer, como en el caso tuyo, tu papá y tu mamá cantando, etcétera. Sí. Te toca aprenderles, te toca que sean tus ídolos o tus figuras a seguir, Sí, la sí. meta aspiracional tuya, Así es. y concretarlo cuantos años. Ojalá que les haya tocado verte en el pináculo, ¿no? En la parte más importante. Sí, quizá mi mamá todavía vive, gracias a Dios. Mi papá falleció hace unos años, pero sí alcanzó a verme. No, pero me refiero a los dos, ¿no? Porque van a decir, ese bueno, es mi sí, hijo, los dos. vieja, eso tú lo hiciste, ¿no? Pero yo creo que es esa participación Sí. en los méritos de lo que hiciste, dices, oye, qué padre, ¿no? Sí, sí. De hecho, ahora que dices, ese es mi hijo, cuando estrené la obra Sigue tu onda en el Insurgentes, mi papá personalmente vino, estaba él en Ciudad del Mante, Tamaulipas, y otra vez dije Ciudad del Mante, me pongo de pie. Fue a ver la obra, me vio la obra, y le dice a la señora que estaba a su lado, le dice, ese es mi hijo. Y la señora que estaba a su lado le dice, esa es mi hija. Era Vilma González, la mamá de Vilma González, que también estaba. ¿Vilma Traca? No, esa es otra. Vilma González Era una actriz. era una actriz que llegó a ser La Pelirroja, ella se dio a conocer con esa obra. Y Vilma Traca era la que hacía Club del Hogar. Tienes razón.
Sí, ¿Te acuerdas? tienes toda la Sí. razón. Incluso te voy a recordar, en los 70 surgió un álbum que todavía por ahí en internet lo pueden apreciar, de los artistas que en ese momento manejaba Chucho Gallegos. Que era, Sí. que era un álbum de actores, y ahí Sí. aparecía Vilma González, y no estoy seguro si aparecías tú, pero sí aparecían bastantes de personajes del Chavo del Ocho. No estoy seguro. Sí, puede ser, no lo sé. Pero sí, y esta era Vilma González, entonces, pero fue una coincidencia muy graciosa, que comenta el papá, ese es mi hijo y esa es mi hija, ¿no? Orgullosos, ¿no? Y mi papá pues sí llegó a verme, lamentablemente pocas veces, pero fue cuando también me dijo que, como cuando terminé mi carrera como profesor de idiomas, me dijo, ya se convenció, ya ves que en un principio dije que él no estaba muy de acuerdo, que efectivamente yo quería ser actor, ¿no? De hecho le dije, papá, aquí está el título como maestro, ahora voy a hacer lo que a mí me gusta, lo que a mí me gusta más. Y entonces dijo él, y yo te voy a apoyar, hijo. Entonces eso fue muy bonito. Oye, por lo que he escuchado y por lo que he visto y por lo que nos has platicado, o sea, tú sí puedes contestarme esta pregunta: ¿cómo ser actor y no denostarse como persona? Pues mira, así como decir cómo, es un regalo, es un don que tú tienes. Y el solo hecho de tenerlo es ser un privilegiado, mas no es motivo de minimizar a los demás o de sentirte superior a cualquiera, ¿no? Como es un regalo, yo creo que debes disfrutar ese regalo y hacer que los demás lo disfruten, ¿no? Ese regalo que tú tienes. Y yo no olvido eso, es algo que yo tengo y es una forma de ser. O sea, tú por ejemplo, eres de profesión abogado. Qué bueno, o sea, te gusta ser abogado. Y no es motivo para sentirte más que nadie. Tú, tienes ese privilegio de ser abogado. Yo tengo el privilegio de ser actor. Qué bueno, te identifica mucha gente y te aplaude mucha gente y tu nombre está en las marquesinas, etcétera. Pues sí, es muy agradable, pero finalmente es una consecuencia de lo que tú ya traes. Claro. Y debes sentirte así, de esa manera. Bueno, pues sí, si estoy en el medio, pues eso puede pasar. Pero no me hace más grande que tú, que eres abogado. O que alguien que hace la limpieza de este lugar. Coincido, pero estoy seguro que durante tu etapa profesional has visto, quizás hasta miles de personas que han tratado de llegar por el camino fácil, por el camino tortuoso, etcétera, y te ha de haber tocado también compañeros cuando decías, wow, va a ser una competencia leal, que no fuera competencia leal, o tomar atajos, o sea, tú has visto todo, por eso es que te digo, en base a eso, ¿cómo ser actor y no denostarte, no perderte? Pues es eso, simplemente es mi misión. Es mi misión, entonces a eso vine. Siento que a eso he venido a este mundo, ¿no? Y entonces vengo a cumplir mi misión, nada más. Nada más, o sea, y la quiero cumplir limpiamente, honestamente, sin hacer daño a los demás. Que los demás lo hagan, decía hace un momento, bueno, no coincido con ellos, yo no haría lo mismo. Mira, en esta profesión, por ejemplo, de repente me decían, no, pues tienes que ir a las fiestas de todos los actores, de los productores y ponerte al parejo de ellos, ¿no? Pero no lo siento, es decir, yo no siento que sea parte de mi misión, ¿no? O sea, bueno, no quiere decir que, bueno, no voy a ir, sí puedes ir, pero no olvidar a qué has venido y qué es lo que disfrutas hacer. O sea, yo no disfrutaría una reunión con amigos que se ponen hasta atrás. O sea, no tengo que hacerlo porque así se ponen todos. No.
no va conmigo. Y no porque seas santurrón o esto, no, simplemente Un principio de congruencia. eso, es congruencia contigo mismo, es congruencia, exactamente, nada más. Fíjate, Moisés, que algo que no es a veces congruente es el tiempo, pero se da. Y estamos unos Qué minutos raro. de salida. Pero yo te pregunto, bueno, podríamos pasarnos aquí horas y horas, y eso me hace que te invite a que después, cuando tengas otra oportunidad, pues sigamos No, platicando. con muchísimo gusto, y si el público también lo permite, porque a lo mejor van a decir, ay, este cuate. Pero aquí ya te hago rápidamente con lo que es la imitación. Y más que imitación, las voces que prestas. Así, Personajes, bueno, ya te lo decía hace rato, la pájara Peggy sí, es sí que sí. así es. Pero Sí Don que Gato, sí. exacto, pero también estuviste en caricaturas y si no mal recuerdo también estuviste en el show de Don Gato, ¿no? No, el gato GC. Gato GC, El perdón. gato GC, sí, el gato GC, trabajando con el tío Gamboín, otra gran persona. Y sí, efectivamente sí. Lo que pasa es que cuando te preparas como actor es parte de tu trabajo, ¿no? Las voces, es decir, si un personaje requiere un determinado tipo de voz, pues lo quieres lograr. Y no tanto porque pienses que requiere un determinado tipo de voz. Vistes todo el personaje y se va dando. O sea, si soy un viejo, no dices, ¿cómo voy a hacer la voz del viejo? ¿No? Entonces tienes que pensar en que eres viejo. Claro. Y lo demás, claro, puede ser que no se dé la primera vez, tienes que probarlo, ¿no? Pero te va haciendo viejo, ¿no? Como hace rato que dije lo de Shakespeare, Sí, ¿no? claro. Te va haciendo viejo y fluye después tu voz, o sea, no la buscas. El entrenamiento lo tuviste en la universidad, o sea, tú debes tener esa habilidad, ¿no? Entonces, si tú ya lo traes de adentro y te haces un viejo, que tu cuerpo se hace viejo, se hace pesado, automáticamente caminas más lento, con las piernas más abiertas, ya ni lo piensas, ¿no? Y entonces empiezas a hablar ya más lento, por ejemplo. Es que, ¿sabes qué? Me parece increíble que solo muy pocas personas han trascendido con sus voces Bueno, eso sí. de lo que es el personaje, ¿no? Y te puedo citar Humberto Vélez con Sí, mi amigo Humberto Vélez. Homero Simpson, Palabra del osito Bimbo de la Chilindrina, Sí. Paul Ortín con era uno de los personajes. Se me fue. Sí. O sea, el Tata, que Claro. en paz descansa y recién acaba de Así irse de este es, mundo. así O es. sea, son pocos los que trascienden. En tu caso, fíjate, tú trascendiste en la voz, quizá la que más recuerdo es la pájara Peggy. Sí, es cierto. Me es podrías verdad. desmentir, pero la Así ventaja es que tú también trascendiste como actor. O sea, no solo es la voz, sino también es el actor. Y eso implica una preparación impresionante. Y además una formación y una forma de vida que realmente es impresionante porque estás en una faceta, estás en otra faceta, pero no te pierdes. Lo que decimos, congruencia. Exacto. Diste la palabra clave, congruencia. Eso es todo. Eso es todo. Bueno, ya me están aquí viendo y nada más yo te diría, viendo feo, pero ya. Nada más el último punto que la producción me está diciendo ya adiós, adiós, adiós. Y antes de que me digan otra cosa, la última. En tus propias palabras, Moisés, ¿quién es Moisés Suárez? Bueno, un ser humano. ¿Sí? Nada más. Sí que sí. Sí que sí. Gracias, amigos. Soy Alejandro Ruiz. He tenido el honor de estar con el maestro Moisés Suárez y nos vemos. Esto ha sido en tus propias palabras. Gracias. Hasta luego. All the colors are changing.
to